Más o menos cuando compañeros se conecta y ya. Ok. Entonces tenemos aquí ya el circuito equivalente, tomando en cuenta que tenemos nuestro circuito en corriente directa. Como decía el compañero, el capacitor se comporta como un circuito abierto, mientras que la bobina se comporta como un cortocircuito. Si lo vemos de esta manera, pues aquí esta resistencia no está conectada a ningún lado, está volando, de hecho ni la puedo tomar en cuenta. En cambio, esta parte, pues sí, va conduciendo. Si yo quisiera volver a hacer una reescritura de ese circuito, esto sería igual a esto. ¿Por qué? Es el corto y el circuito abierto. No tengo nada. Voy a borrar entonces esto para ver un poco, hablar más de esa parte. Entonces, de esta manera, pues vemos el circuito equivalente. Ya teniendo en cuenta eso, pues vemos que simplemente el circuito es totalmente resistivo. ¿Cuántas resistencias tengo manejando ahí? Dos. Si yo quiero obtener, por ejemplo, el valor de corriente de L, ¿cuál sería el, cómo podría obtener ese valor? ¿Cómo tendría este valor de IL? ¿Alguna sugerencia? Sería el voltaje sobre la suma de las dos porque están en serie. Exacto. Y debe ser igual a 12 sobre 6. ¿Qué te daría? 2 amperes. 2. 2. Y si notamos, esta misma corriente de acá es la misma que sale por acá. Entonces podemos tomar en cuenta que tanto I como IL sigue siendo la misma. Nos pide encontrar el valor de del voltaje del capacitor. ¿Cómo obtendríamos ese dato? Si esta vez vamos a resumir este circuito de alguna manera, pues yo puedo ver esto. Y ese circuito. Si lo vemos, pues sigue siendo igual. Es un circuito abierto.
ni le interesa. Por aquí no pasa ni corriente, ni va a haber una, bueno, no pasa corriente por acá. La corriente sigue ese camino. Pero el voltaje que tenga la de resistencia 5 está en paralelo con la del capacitor. Por lo tanto, ¿qué hemos dicho que los voltajes en paralelo, cómo son? Iguales. Iguales. Entonces, ¿cómo podría obtener el voltaje de ese? Multiplicando la resistencia por la intensidad. Exacto, que sería la corriente por la resistencia. Que haciendo las operaciones nos daría que es de 5 por 2. Nos daría el valor de 10. 10 volts. Entonces es el valor que hay en el voltaje del capacitor. ¿Qué? ¿Qué nos falta, nos falta obtener? La energía almacenada tanto en el capacitor como en la bobina. La energía almacenada en el capacitor, recuerden que es igual a un medio del valor del capacitor por el voltaje del capacitor al cuadrado. Ya tenemos todos esos datos. Simplemente los colocamos. Un medio, el valor del capacitor que es un faradio, por el cuadrado del voltaje del capacitor. ¿Cuánto es? 10 al cuadrado. ¿Cuánto les da al final? 50, pero ¿eso en cómo se mide? ¿En Como watts? esa energía almacenada se mide en joules. Ah, ok. Recuerden que la potencia se mide en watts y la energía se mide en joules. Ok. Faltaría la parte de, voy a poner acá arriba, la energía almacenada por la bobina. La energía almacenada por la bobina es igual a un medio del valor de la bobina por la corriente de la bobina al cuadrado. Si yo estudio valores porque tenemos esto, tendría igual a un medio por 2 henrios por la intensidad corriente que es 2 amperes al cuadrado. ¿Cuánto les da? 4. Entonces la intensidad, ponerlo acá abajo, es igual a 4 joules. Lo que vamos a ver, ya estamos viendo cuáles son las interacciones que existen entre capacitores e inductores. Mira, trabajamos con circuitos de corriente directa. Recuerden, el capacitor funciona como circuito abierto y la bobina funciona como un corto. Cuando entremos a la parte de corrientes alternas o que exista algún cambio de voltaje en el circuito, ahí sí, tenemos que utilizar las fórmulas que vimos hace rato. Lo que es la integral y la derivada para obtener tanto corrientes como voltaje. Muy jóvenes, ¿alguna duda con este ejercicio? No. Muy bien, van a realizar ustedes el siguiente. ¿Dónde? Bueno, ya empecé a borrar.
tenemos el siguiente circuito que está compuesto por una fuente de corriente directa conectada a una resistencia de 3 ohms, una bobina de 0.25 henrios, una resistencia de 1 ampere, bueno, es un ohm, y una resistencia de 2 farads. ¿Qué hay que encontrar? Voltaje del capacitor, corriente de la bobina, qué energías almacenadas por el capacitor y por la bobina. Háganlo, jóvenes.
Mi joven, ¿ya lo tienen? No, profe. Lo puedo ir haciendo. Es que creo que ya me enredé en una parte. Ok. De entrada, tomamos en cuenta que vamos a cerrar. Como es corriente directa, sentimos en su forma de corriente directa tanto el capacitor como la bobina. Como Sí, quedaría. La bobina, recuerden que es como un circuito, un cortocircuito, sí. y el capacitor como un circuito abierto. Quedaría de esta manera. Ajá. Y aquí el... Bueno, no tengo capacitor. ¿Qué verías? De entrada sabemos que el voltaje, bueno, la corriente es una fuente de corriente, no es voltaje. La corriente se disipa por los dos lados. Podemos hacerlo de muchas maneras. Se puede hacer directamente en cualquier ley de Kirchhoff, la ley de tensiones, pero hay otra más sencilla. ¿Cómo son estos dos? En paralelo En paralelo, sacamos el paralelo de esa resistencia. Que sería sería G sobre 4. No conseguí. ¿lo tienes? Es 3 entre 4. Serían 0.75. 0.25 ohm. Quiero obtener el voltaje de esa resistencia. ¿Cuánto voltaje hay ahí? La ley, usamos la ley de Ohm. ¿Qué sería? Voy a borrar esto. Que es igual a por corriente. Pusimos esto. Tengo la resistencia que es de 0.75 y la corriente que es de 4. ¿Cuánto da? Sería 3. No sería 3. 3 volts. Eso sería de esta resistencia. Pero está en paralelo. Es el mismo. Tanto esa resistencia que es aquí como esa de aquí y también el voltaje que hay en el capacitor son el mismo. Por lo tanto, el voltaje del capacitor son los 3 volts. Sería lo mismo. Este voltaje es el que cayó acá. Pero esta Ajá. resistencia de aquí es el paralelo de estas dos. Por lo tanto, para hacer el paralelo, tanto esta resistencia como esta resistencia tienen el mismo valor de voltaje. Y vemos también que aquí estaba el capacitor. Como estaba en paralelo junto con estas mismas resistencias, su voltaje va a ser de 3. ¿Sí? Sí. El caso de la corriente. Lo he comentado. Las corrientes van a ir cayendo en cada una de ellas. Aquí cae una corriente diferente que aquí. Sí. ¿Cuál sería la corriente que nos podría decir qué pasó por la bobina? ¿La de la resistencia de 3 o la resistencia de 1? La de. La de 1, creo. La de 1. ¿Por qué la de 1? Si vemos el camino, aquí es un circuito abierto.
Por aquí no hay flujo de corriente, pero por aquí sí. Y si vemos aquí el diagrama original, la corriente pasó por acá. Entonces, por aquí, por eso dejo marcado esos dos puntos. A pesar de que es un corto, aquí dejo indicado que está el elemento. Que sea un corto por la corriente directa, sí, pero existe el elemento. Entonces, la corriente que pasó por ahí va a ser la de la resistencia de un ohm. ¿Cómo obtengo la corriente de esa resistencia? Aplicando otra vez la ley de Ohm. Lo de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué valor de voltaje voy a utilizar? El de 3, porque es el voltaje que tiene esta resistencia. Sobre su valor. Y al final, 3 sobre 1 me va a dar 3. Por lo tanto, la corriente que va a tener la bobina va a ser de 3 amperes. ¿Sí me quedó más o menos con otra esa parte? Ah, Todo lo habido dos. Profe, yo nada más una pregunta. El 0.75 salió de dividir los 3 entre los 4. El 0.75, recuerden que, bueno, recuerden que tanto la bobina como el capacitor se comportan de manera distinta cuando es corriente directa. La bobina es un circuito, un cortocircuito, y el capacitor es un circuito abierto. Colocamos sus formas en corriente directa, el circuito quedaría de esta manera. Si lo vemos, tanto la resistencia de 3 como la de 1 están en paralelo. Lo que nos pide a nosotros es encontrar la corriente que pasa por aquí y el voltaje que hay aquí. Hay muchas maneras de hacerlo. La que me hizo más fácil fue sacar el paralelo de estos dos. El paralelo de estos dos, sacamos la resistencia equivalente, sería esto, 0.35, que está en paralelo, bueno, con la fuente de corriente. Utilizando la ley de Ohm, obtuvimos el voltaje que cae en esta resistencia, que son los 3 volts. Ahora, tomando en cuenta que los valores de resistencias en paralelo son lo mismo. Esa propiedad se aplica también tanto para bobinas como para capacitores. En este caso, esa resistencia es separada de esos dos, lo que indica que tanto esta resistencia como esta resistencia tienen el valor de 3 porque están en paralelo. Pero recuerda que existe este elemento. Aunque es un circuito abierto, está ahí. Y como está en paralelo, junto con estas dos, tiene el mismo voltaje. Por lo tanto, el voltaje del capacitor es de 3 volts. ¿Qué pasa con la corriente del inductor? Aquí vemos que es un circuito, un cortocircuito. Pero la corriente físicamente se pasó por aquí. ¿Y a dónde cae? Por aquí no cae porque es un circuito abierto. Aquí sí, porque te ha conectado a la terminal. Por lo tanto, la corriente es esto. Entonces, la misma corriente que pasa por aquí es la misma que está cayendo aquí. Entonces, ¿cómo obtengo la corriente que pasa por esa resistencia? Aplicando la ley de Ohm. El voltaje que hay en la resistencia. ¿Cuánto voltaje hay en la resistencia? 3. ¿Por qué? Porque vimos esto. Que tanto ese como este tienen ese voltaje de resistencia. Sobre mi valor de esa resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 1. 3 entre 1 te da 3. Por lo tanto, tanto la corriente de la bobina es de 3 amperes, como el voltaje del capacitor es de 3. ¿Más o menos quedó clara esa parte? Sí, 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 ya quedó bien. Al igual, obtengan los valores de energías almacenadas tanto del capacitor como de la bobina.
¿Cuánto les da? En la del capacitor me sale 9 joules. No Ok. estoy bien. La de la bobina es igual a 1/2 por el valor de la bobina por el valor de la corriente de la bobina al cuadrado. Uno punto 12. Uno punto 125 sale. Es 1.125 joules. Entonces, de esa manera ya obtuvimos la forma de cómo ver tanto capacitores como inductores en corriente directa. Vimos que podemos aplicar las leyes que hemos visto hasta el momento. Cualquier técnica que hemos visto se aplica de esta manera. Y voy a repetir, ahorita es corriente directa. Cuando veamos corriente alterna, ahí sí. Toda esta parte de cortos y circuitos abiertos se elimina y tiene que ser otro análisis diferente. Pero por lo mientras, en corriente directa se comportan así los elementos. ¿Dudas? ¿Todavía? ¿Preguntas? Creo no. César, Omar, ¿alguna duda? ¿Todo bien? No, ya sí está bien, profe. Sí, ya bien. Ok. ¿Puedo borrar? Sí. Muy bien, lo que vamos a ver ahorita es, al igual que las resistencias y los capacitores, las inductancias también se pueden reducir utilizando las técnicas de serie paralela. Vamos a empezar viendo cómo se reducen en serie. Pongamos aquí que tenemos varias bobinas conectadas. Tenemos esas bobinas conectadas. Yo coloco y hago mi ley de corrientes de Kirchhoff. Obtengo lo siguiente, que voltaje va a ser igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje N, que N sería el número de bobinas que podrían estar conectadas en serie. Pero sé que el voltaje es igual al valor de la bobina por la diferencia de corriente respecto al tiempo. Si sustituyo esta ecuación en la primera ecuación de voltajes, obtendría que voltaje va a ser igual a L1 por de corriente
respecto al tiempo más L2, el de corriente con respecto al tiempo, más L3, el de corriente con respecto al tiempo, más Ln, corriente con respecto al tiempo. ¿Ok? Vemos que la corriente pues sigue siendo la misma para todos los elementos. Podemos sacarla con factor común. Si hago esto, obtendría que L1 más L2 más L3, Ln por la diferencial con respecto al tiempo. Y todo esto lo puedo tomar como una bobina equivalente. Por lo tanto, si las bobinas están en serie, la suma para sacar una bobina equivalente sería simplemente la suma de sus valores. El mismo caso que la resistencia. Si las bobinas están en serie, simplemente sumamos sus valores. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Sí, Y recuerden, Sí, ya. en serie se suma. ¿Qué pasa si están en paralelo? Tenemos esas bobinas conectadas en paralelo. Si yo aplico la ley de tensión, de corrientes, tengo que mi corriente de entrada va a ser igual a la suma que cae en cada uno de ellos. Que sería I1 más I2 más I3 más IN. IN siendo el número de bobinas que pongo conectadas de esta forma. Otra vez sé que la corriente de una bobina es igual a 1 sobre el valor de bobina por la integral del voltaje por diferencial del tiempo más una bobina en tiempo inicial. Hago la sustitución de cada uno de estos valores de corriente en esta ecuación. Obtengo lo siguiente, donde la corriente va a ser igual a 1 sobre L1 por integral de voltaje por diferencial de tiempo, porque porque el voltaje es el mismo, pues están en paralelo, más 0, más I sobre N. Veo que la parte de la integral de voltaje es la misma para todos. Puedo sacar factor común, en la cual tengo que la corriente va a ser igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 sobre L3
sobre el n que multiplica a la integral de voltaje de dt más la corriente en tiempo cero. Puedo ver una manera que la equivalencia de estas bobinas es el inverso. Entonces puedo decir que 1 sobre una bobina equivalente por la integral de voltaje por diferencia en tiempo más la corriente en tiempo cero. Igual como ves, ahorita se va a volver a salir la videollamada. Ahorita en un momento vuelvan a entrar, por favor.